En cuanto a la definición, tenemos presente que las barras tarsianas van a ser una patología en la cual hay una ausencia de una segmentación de dos o más huesos en el pie. También se ha asociado pues, en otras extremidades, pues, en otras partes del cuerpo, pero principalmente las barras tarsianas hablan de una falta del desarrollo o esa división del mesenquima primario que lleva a una fusión de dos o más de los huesos. Dependiendo del tipo del tejido conectivo que los una, se va a clasificar en sindesmosis, sincondrosis y sinostosis, siendo la sindesmosis cuando lo conecta a un tejido fibroso, la sincondrosis cuando es un tejido cartilaginoso y por último la sinostosis cuando lo que los une es un tejido óseo como tal. En cuanto a la epidemiología, entonces es una entidad que se describe que puede llegar hasta el 2%, incluso hay estudios recientes que describen una incidencia más alta que puede llegar hasta el 13%, y particularmente las articulaciones que más se van a afectar son la calcaneonavicular en primera instancia y la talocalcánea en segunda instancia, pero ambas van a sumar hasta un 90% de las barras tarsianas que podemos encontrar en el tarso. Y se describe que hasta un 50% de los pacientes pueden tener compromiso bilateral. Cuando uno mira la etiología, pues la etiología no está clara, sin embargo hay algunos factores como la herencia y se cree que aquellos pacientes que tienen un familiar en primer grado tendrán un riesgo aumentado de presentar también una barra tarsiana. Sin embargo, pues el mecanismo de herencia, es, a pesar de que es autosómico dominante, tiene una baja penetrancia. Y adicionalmente, como les mencionaba, esto puede ser un hallazgo aislado de una barra tarsiana o puede estar en el contexto de otras, pues en el contexto sindrómico, cuando particularmente tenemos la sinostosis múltiple, donde vamos a tener afectación también de las articulaciones interfalángicas, columna, húmero radial e incluso la muñeca. En cuanto a la fisiopatología, entonces, como les mencionaba, la etiología no está del todo clara. Se cree que es una falta o una alteración en el proceso de división mesenquimal, principalmente en el mesenquima primario. Y adicionalmente, cuando evaluamos estos pacientes que usualmente van a consultar por una deformidad en un pie plano o algo, vamos a encontrar que pues, no está claro si realmente es una consecuencia o es una causa de la barra tarsiana, y esto va a ser, digamos, causado por un espasmo que van a tener los peroneos tratando, o digamos, como un mecanismo compensatorio reflejo a esa inversión forzada que va a llevar por la posición o por la fusión que tiene la articulación subtalar. En cuanto al compromiso, entonces, como mencioné, el 90% van a tener un compromiso calcáneo navicular, perdón, y talo calcáneo. En cuanto al calcáneo navicular, que es el principal, pues, o la zona donde se va a realizar la fusión es en la apófisis anterior del calcáneo y el borde lateral del escafoides. Hay que tener presente que imaginológicamente el proceso anterior del calcáneo va a ser corto y vamos a tener una distancia o un espacio articular que va a ser entre 5 a 10 milímetros hasta el navicular, y esto es importante porque cuando encontramos una disminución de este espacio, pues es un signo que nos habla de que probablemente estemos ante una fusión o una barra tarsiana. Característicamente las barras calcáneo-naviculares no van a presentar dolor, sino que van a manifestarse principalmente por síntomas de pinzamiento, y en la imagenología vamos a encontrar un signo radiológico importante que es el signo del oso hormiguero, y en la resonancia podemos encontrar un edema medular o lesión condral secundario a esas manifestaciones o a esa, digamos, biomecánica del pinzamiento por la fusión calcáneo-navicular. En cuanto a la barra talocalcánea, esta es la que se presenta en segunda medida y la vamos a clasificar en un compromiso articular cuando compromete la faceta anterior, media y posterior, y un compromiso extraarticular cuando compromete principalmente la región posteromedial. Es importante tener presente que de las facetas articulares la que más se afecta es la faceta media. Es raro encontrar una sinostosis en la faceta anterior,
y adicionalmente, perdón, dependiendo de la faceta que se altere, vamos a encontrar ya sea una deformidad en pues un pie plano o un pie cao, dependiendo si afecta la faceta media o la faceta posterior. En cuanto a la clasificación, esta quizás sea la más, digamos, difundida o sí, ampliamente utilizada, la del doctor Rosansky, en la cual la va a clasificar de 1 a 5, dependiendo del compromiso que tenga y los hallazgos en la tomografía. Entonces, cuando vemos la tipo 1, que es la clasificación o el tipo más común que se va a presentar hasta un 40%, encontramos que esa sinostosis o esa fusión va a ser lineal. Por el contrario, cuando evaluamos la tipo 2, que es la que se presenta en segunda medida, perdón, esta no es tan frecuente, se presenta en el 16.7%, y me equivoqué, vamos a encontrar una fusión que va a ser lineal, pero adicionalmente va a tener un gancho hacia la parte posterior en el sustentáculo tali. La tipo 3 vamos a encontrar es un sustentáculo que va a ser hipoplásico y vamos a tener una deformidad en tipo teja, y eso es importante porque a la hora de realizar la resección, pues vamos a tener, digamos, que ser cautelosos para resecar solamente la barra tarsiana y no llevarnos más del calcáneo. En la tipo 4, cuando ya encontramos una fusión ósea totalmente completa, y en la tipo 5, cuando ya el compromiso es en la faceta posterior del calcáneo. En cuanto a qué nos puede hacer sospechar el diagnóstico en estos pacientes, entonces principalmente tener presente que estos pacientes se van a manifestar hacia la segunda década de la vida, es decir, entre los 12 y 14 años, y principalmente las que se van a manifestar primero son las calcaneonavicular sobre la talocalcánea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar limitaciones en los arcos de movimiento, principalmente el movimiento subtalar, y adicionalmente cuando ya la barra tarsiana es totalmente osificada o tenemos una barra completamente ósea, es cuando el dolor se va a empezar a intensificar o se va a hacer mucho más evidente que cuando está en una, pues digamos, en una barra que es de tejido fibroso o de tejido condral. Cuando describen el 50% de los pacientes que van a tener compromiso bilateral, hay que tener presente que no van a manifestarse a la misma manera, sino que probablemente vayan a tener síntomas en una extremidad y posteriormente en el otro. Y se describe que desde el inicio de los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico puede pasar alrededor de un año y 6 meses para realizar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, el dolor va a ser el principal síntoma cuando ya se ha osificado la barra tarsiana. Ese dolor se describe que es de características mecánicas. Rara vez vamos a encontrar en los pacientes edema o cambios inflamatorios como efusión articular o cambios inflamatorios locales, y característicamente es un dolor que se va a presentar al realizar la actividad física o la marcha o algún tipo de movimiento específico, y va a mejorar cuando el paciente se encuentra en reposo. Como les mencionaba, puede haber asociado a una contractura, describen que una contractura espástica de los peroneos, que nos va a llevar a una deformidad en pie plano, que no sabemos si realmente es la causa o una consecuencia de la barra tarsiana. Y adicionalmente se ha descrito que estos pacientes puedan tener episodios de inestabilidad de tobillo recurrentes o esguinces recurrentes secundarios a, digamos, a la alteración biomecánica que va a sufrir el tobillo y el pie, secundario a la barra tarsiana o a la fusión articular que vamos a encontrar. En cuanto a los hallazgos al examen físico o lo que vamos a evaluar en los pacientes, entonces primero es evaluar la movilidad, cómo se encuentra la articulación subtalar, evaluar clínicamente si hay un signo del doble maléolo medial que nos habla de que haya un ensanchamiento de esa faceta calcánea media, y adicionalmente si el paciente tiene una deformidad en valgo, que es lo más común, y también se ha descrito, pues, pero no es lo más frecuente, una deformidad en varo del retropié. En cuanto a la imagenología, la radiografía simple es el primer examen que vamos a utilizar en estos pacientes,
En estos vamos a utilizar siempre estas 4 proyecciones, la radiografía apilateral tanto de pie y del tobillo, la radiografía oblicua que se realiza con 45 grados de rotación interna, que es lo que se describe como la proyección de Sloman, la proyección Harris, que va a ser un axial del calcáneo, que nos va a permitir evaluar cómo se encuentra esa alineación del retropié, y adicionalmente el Satzman, que también nos va a permitir evaluar cómo se encuentra esa alineación del retropié. En cuanto a los hallazgos, entonces se han descrito unos hallazgos que van a ser primarios o directos y unos secundarios o indirectos. En cuanto a los directos, si estamos hablando de la barra talocalcánea, cuando evaluamos la proyección antero-posterior, vamos a encontrar una hipertrofia de la faceta media o en el sustentáculo tali, y cuando evaluamos la proyección axial, vamos a encontrar que haya una coalición de la faceta media. Por el contrario, cuando evaluamos la radiografía simple de los pacientes con barras tarsianas calcáneo-naviculares, en la radiografía AP y axial probablemente no vayamos a encontrar hallazgos, por eso la oblicua es importante en este tipo de barras tarsianas, y dependiendo del tipo de barra o fusión articular que tengamos, si sea una sinostosis, sincondrosis o sindesmosis, vamos a encontrar hallazgos como pues una alteración en los bordes óseos pues, o en la cortical del calcáneo. Adicionalmente, si encontramos una disminución del espacio articular que puede ser hasta de 5 milímetros y un ensanchamiento o una prolongación o un proceso calcáneo agrandado. En cuanto a los signos indirectos, estos van a ser, no, o se han tratado de describir que sean patognomónicos, pero no lo son, y se describe que pueden estar presentes hasta en el 50% de los pacientes, y van a estar principalmente relacionados con alteraciones en la alineación del pie, en los cambios articulares que puedan tener secundario a la fusión articular y a las anomalías morfológicas que pueda tener por la misma fusión. Entonces, quizás uno de los signos más comunes que podemos encontrar indirectos, entonces va a ser un pico pues en la parte anterior del talo. Podemos encontrar el signo de la C, que es esta continuidad que se va a generar en toda la parte posterior. Podemos encontrar un cuello del astrágalo corto, que es el que está denominado en la letra C, y finalmente la ausencia de la faceta medial, que también es un signo indirecto de esa misma barra tarsiana. En cuanto a la tomografía, hasta los últimos años se utilizaba como el método de diagnóstico en la gran mayoría de los pacientes, ya que nos iba a permitir evaluar la localización, el tipo de fusión o de barra tarsiana y la extensión que iba a tener. Encontramos que se puede clasificar nuevamente de acuerdo al tipo de fusión en tipo 1 sinostosis, cuando vamos a encontrar un puente óseo que es evidente y claro, la tipo 2 o la sincondrosis, cuando vamos a encontrar una disminución de ese espacio, de la faceta, y adicionalmente vamos a encontrar irregularidad en la cortical del calcáneo, y de la tipo 3 cuando encontramos sindesmosis, donde vamos a encontrar nuevamente esa disminución del espacio, pero puede o no estar alterada la cortical de la faceta articular. En cuanto a otros hallazgos tomográficos, podemos encontrar nuevamente la hipertrofia del sustentáculo, la inclinación caudal de la faceta media, que usualmente esta faceta debe estar en una inclinación lineal, pero cuando tenemos una inclinación caudal o hacia cefálico nos habla de una posible barra tarsiana, y adicionalmente que encontremos una fractura o una fractura pues a nivel articular o una fractura del sustentáculo, que nos habla también de una posible barra tarsiana. Es importante que para aumentar esa sensibilidad en el diagnóstico y el rendimiento de la tomografía se debe utilizar las proyecciones tridimensionales que nos van a permitir evaluar la morfología de ese medio pie. En cuanto a la resonancia magnética, es quizás entonces el estudio que en los últimos años ha venido reemplazando la tomografía, y adicionalmente porque nos va a permitir evaluar tempranamente en los pacientes los hallazgos de una barra tarsiana.
Cuando encontramos una sinostosis, característicamente los hallazgos que vamos a encontrar es una cavidad medular continua a través de un puente óseo y adicionalmente podemos encontrar edema óseo hacia la superficie articular cuando estamos ante la presencia de una sincondrosis o una sindesmosis. Entonces, la pregunta es, ¿tiene un papel el manejo conservador en estos pacientes? Entonces, cuando revisé los diferentes artículos, describen que aquellos pacientes que son sintomáticos y que tienen una sinostosis, se debería intentar un manejo conservador por 4 a 6 meses, que consiste en una inmovilización con ortesis o ya sea con una férula en aquellos pacientes que tengan una mala alineación del retropié y que realicemos alguna movilización y lo necesitamos, digamos, inmovilizar con un sistema mucho más rígido. Adicionalmente, terapia analgésica y esperar la evolución del paciente, evaluar radiológicamente cómo se comporta en el tiempo. Sin embargo, pues a pesar de que se ha descrito como las estrategias de primera línea en el manejo de las barras tarsianas, encontramos trabajos donde describen que las tasas del éxito son pobres hasta el 25 al 30% y otros trabajos como el del doctor Takakura, en el cual realizó un seguimiento de 31 pacientes con un seguimiento a 5 años, encontrando que había una ausencia del dolor en el 74% y unos arcos de movilidad normal de la articulación subtalar hasta en el 71%, que quizás sean de pronto los resultados funcionales más satisfactorios del manejo conservador que hayan descritos en la literatura. Por el contrario, aquellos pacientes que no respondan a ese manejo conservador, entonces tendríamos que pensar en la estrategia quirúrgica que básicamente va a consistir en resecar esa coalición tarsiana, que ahorita pues hay descritas 2 vías por las cuales la podamos realizar, ya sea una vía abierta, que es la históricamente utilizada, o el abordaje endoscópico, que vamos a mencionar algunos aspectos importantes de este. Entonces, cuando evaluamos el abordaje endoscópico, suena muy tentador para uno realizar toda la resección de todas las barras tarsianas. Sin embargo, se ha descrito que para aquellas barras que son talocalcáneas, principalmente de la faceta media, son difíciles de realizar por la vía endoscópica, por lo cual se sigue seleccionando el abordaje abierto para este tipo de barra tarsiana. Sin embargo, para las calcaneonaviculares y para las barras de la faceta posterior, si está descrito con buenos resultados equiparables a la vía abierta, realizarla mediante vía endoscópica. ¿Cuáles son las contraindicaciones para utilizar esta vía? Nuevamente, que haya un compromiso de la faceta anterior o media o que haya un compromiso de más del 50% de la superficie articular. ¿Y qué ventajas vamos a tener con esta vía de abordaje? Pues la ventaja que nos da la vía endoscópica como tal, que es una menor morbilidad, una mejor recuperación o rehabilitación en el paciente con una menor, pues, digamos, cicatriz que pueda tener. Sin embargo, tenemos la limitante de que se necesita una curva, es operador dependiente y esto lleva a que los tiempos quirúrgicos también puedan ser prolongados y aumentar otro tipo de complicaciones relacionadas a la intervención quirúrgica. En cuanto al manejo quirúrgico específico de la barra calcaneonavicular, entonces esta se va a realizar a través de un abordaje dorsolateral en el seno del tarso. Es importante tener presente que se debe realizar una extirpación por completa de la barra tarsiana y pues, la ventaja que tenemos con esta barra es que va a ser la resección mucho más fácil en comparación con la talocalcánea. Se debe utilizar algún tejido de interposición, se ha descrito tejido graso, tejido muscular, incluso se ha utilizado cera ósea para evitar que haya una fusión o que haya una recidiva de la resección y pues no tengamos unos resultados adecuados en el paciente. Entonces, este esquema que les traigo nuevamente muestra el abordaje dorsolateral que vamos a realizar sobre todo el seno del tarso. Es importante hacer una identificación de la barra tarsiana y planear previamente con la tomografía cuál es el segmento o el fragmento que vamos a resecar. Particularmente en este estudio utilizaban unas guías prediseñadas mediante la tomografía que se realizaba preoperatoriamente al paciente y utilizaban esas guías de corte para realizar la resección de la barra tarsiana y posteriormente posicionar un tejido de interposición.
Por el contrario, cuando evaluamos la resección de las coaliciones talocalcáneas, estas van a ser principalmente un reto, ya que identificar la faceta articular media es lo más difícil y poder identificar esa barra tarsiana es el reto en este tipo de resección. Entonces se describe que se debe realizar, perdón, un abordaje sobre toda la cara medial hacia el sustentáculo del astrágalo. Debemos hacer una identificación de los tendones flexores y del tendón tibial posterior y adicionalmente la coalición se va a encontrar en ese espacio entre los tendones. Lo que describen es que como la identificación de la barra es difícil, se puede realizar un abordaje desde la parte posterior realizando una disección entre el tendón de Aquiles y el paquete neurovascular, identificando la superficie o la faceta posterior y nos vamos viniendo hacia anterior hasta llegar al otro extremo en la articulación calcáneo-navicular y ahí hacia la parte posterior de esta articulación vamos a encontrar el borde anterior de la faceta media y con esto de pronto nos podría facilitar el hallazgo de la barra tarsiana y evitar que realicemos una resección extensa o una resección inadecuada. Entonces, nuevamente, este gráfico nos muestra el abordaje medial sobre el sustentáculo, la identificación retrayendo los tendones flexores hacia posterior, identificando la barra tarsiana, realizando la resección y posteriormente, en este caso, utilizaron un tejido graso de interposición para evitar una recidiva en el paciente. Adicionalmente, estos pacientes, si hay una deformidad del retropié, sea en valgo o en varo, principalmente en valgo, aquellos pacientes se deben de llevar a una osteotomía medializadora para tratar de corregir y con esto pues, mejorar los resultados en nuestros pacientes. El doctor White describe unos criterios para uno tener un éxito al realizar una resección de la barra tarsiana, principalmente cuando hay un compromiso de la faceta media, que este no supere más del 50% de la faceta posterior o del área de la faceta posterior, que la faceta posterior debe estar, digamos, sin cambios degenerativos asociados porque probablemente nos oriente no a una resección, sino a otro tipo de intervenciones. Y finalmente, que el valgo del retropié no sea superior a 16 grados, que quizás los resultados con solamente la resección van a ser limitados, por lo cual vamos a necesitar adicionalmente otro tipo de intervenciones. Este esquema que les traigo me pareció un esquema práctico que encontré en cuanto al enfoque de manejo. Nuevamente, entonces tenemos la coalición tarsiana o la barra tarsiana. Si va a ser asintomática, simplemente llevamos un seguimiento y un manejo expectante, pero una vez encontramos síntomas, nuevamente el manejo conservador sería la primera línea. Si este manejo falla, pues entraríamos a considerar el tratamiento quirúrgico dependiendo de qué tipo de barra tenemos. Nuevamente, si es una barra calcáneo escafoidea o calcáneo navicular, debemos evaluar si hay cambios degenerativos en las otras articulaciones y esto nos haría pensar en que probablemente vamos a necesitar realizar otro tipo de intervención como una artrodesis o una artrodesis triple. Y por el contrario, si no hay cambios degenerativos, pues la resección adicionalmente a corregir la alineación si está en un retropié varo o algo, será el manejo para este tipo de barra. Adicionalmente, o por otro lado, pues en las barras talocalcáneas, nuevamente vamos a evaluar cuál es el tamaño de la superficie o del compromiso para determinar si vamos a tener un buen éxito o no con la resección. Nuevamente recordar que aquellas que tienen un compromiso por debajo del 50% son las que van a tener un mejor resultado y adicionalmente evaluar si hay cambios degenerativos para definir si es posible realizar la resección o por el contrario vamos a necesitar una artrodesis. Este estudio que les traigo, un estudio realizado en el 2014 por el doctor El Shalsi, un estudio prospectivo en el cual siguieron 27 pacientes con un total de 30 pies y los sometieron a todos los pacientes a una resección de la barra asociado a una osteotomía medializadora del calcáneo. ¿Qué encontraron ellos? Que en el periodo de seguimiento que fue alrededor de 2 años y medio, encontramos que había una mejoría tanto en la alineación como en las escalas funcionales medidas por la escala
a OFAS, una mejoría o una disminución del dolor medida por la escala de valoración análoga, y adicionalmente cuando midieron la presión que se ejercía en la marcha midiendo la presión que se ejercía en el medio pie, encontraron que al realizar esa resección de la barra y la corrección de la alineación se disminuía significativamente, lo cual impactaba en los resultados funcionales del paciente. Y este es el estudio realizado en el año 2023, una revisión sistemática que evaluaron digamos, los resultados que podían tener las resecciones de barras tarsianas asociadas o no a osteotomías del calcáneo, y encontraron que había una tasa de éxito clínico dado por los resultados, digamos, informados por el paciente, hasta en un 78.8%, presentando complicaciones hasta casi el 5%. Característicamente, en este estudio ellos encontraron que el tamaño de la barra, es decir, si comprometía más del 50 o no, no era un factor que iba a determinar en el éxito del procedimiento o de la intervención quirúrgica. ¿Qué complicaciones podemos tener en las barras, en las resecciones de las barras? Entonces, principalmente, y la más común, es que haya una persistencia de la sintomatología del paciente, y esta puede ser multifactorial. Lo primero es porque no se haya realizado una resección adecuada de la barra o una resección insuficiente. Lo segundo es que tengamos cambios articulares degenerativos en otras articulaciones que no hayan sido identificadas, y por ende, pues el manejo no debió haber sido la resección y se debió haber pensado en otro tipo de intervención, que se haya desarrollado una sinostosis fibrosa que nos habla de una recidiva, y esto secundario a que no se utilizó un tejido de interposición, o que como se cambia la alineación, nuevamente se libera, digamos, una articulación. Esto va a llevar a que cambie la biomecánica del pie al que venía acostumbrado, y el paciente pueda presentar otro tipo de dolor en otras articulaciones. La recidiva ósea o fibrosa, nuevamente por una resección inadecuada o por la falta de interposición de algún tejido, dolor neuropático o lesión nerviosa, que ya vamos a ahondar un poco en esto, y la infección secundaria pues al procedimiento quirúrgico. En cuanto al dolor neuropático y la lesión nerviosa, entonces describían que podía ser secundario a una lesión del nervio sural o el nervio tibial posterior. Esto va a estar relacionado por la vía de abordaje que se utilice. Sin embargo, no hay estudios que encontraran, que describieran que con la vía abierta tenían este tipo de complicaciones. Sí estaba mucho más relacionada con procedimientos artroscópicos, principalmente con lesiones del nervio sural por los puntos de acceso de los portales para el artroscopio, que era lo que aumentaba el riesgo de lesión nerviosa. Y en estos estudios que cité acá, describían solamente un paciente que tenía en cada uno de ellos lesión nerviosa. Característicamente era una lesión que era parcial, principalmente con compromiso sensitivo, y ellos describían que en un promedio de 3 a 6 meses tenían una recuperación de la sintomatología del paciente o del dolor neuropático. Adicionalmente, se ha descrito el síndrome de túnel tarsiano secundario a una barra tarsiana, y esto es secundario a que por la misma fibrosis ósea que se genera puede quedar atrapado el nervio, y esto puede generar sintomatología, por lo cual en aquellos pacientes que previamente encontremos este dolor debemos realizar una liberación o un desbridamiento del nervio para liberarlo por completo y evitar que continúe atrapado dentro del tejido cicatricial o el tejido fibroso. Entonces, como conclusiones, tener presente nuevamente que la coalición es una conexión anormal entre dos articulaciones por un fallo en la segmentación mesenquimal. Las dos principales son la talocalcánea y la calcaneonavicular. Ambas se pueden asociar a dolor significativo, como a una limitación o una reducción en su calidad de vida. Y como mencioné, el manejo conservador es la estrategia inicial. Sin embargo, tenemos unos resultados que no son tan, digamos, alentadores, por lo cual pues, la resección quirúrgica sería, digamos, la estrategia principal en el manejo de esta patología.